Título: El granjero millonario escucha en silencio a una mendiga que canta en su granja solitaria. Capítulo 1. El misterioso comienzo. Desde el primer momento, un silencio inquietante se cernió sobre la vieja casa de campo, interrumpido únicamente por el leve soplido del viento que acariciaba las hojas. Sombras extrañas danzaban en las paredes desgastadas, como si la casa misma guardara secretos listos para ser revelados. Cada crujido de las tablas del suelo resonaba como una advertencia susurrada, mientras afuera el aullido lejano de un lobo solitario provocaba escalofríos en la espalda. Algo estaba innegablemente mal. Una verdad oculta acechaba justo debajo de la superficie, esperando ser desmitificada. El aire se tornó denso con expectativas, mientras luces inexplicables titilaban en la penumbra, y los rumores que corrían entre los vecinos hablaban de una antigua maldición que nadie se atrevería a desafiar. Aquella fría noche, un grano de misterio se sembró en el corazón de cada cosa. La figura de una mendiga apareció de repente, como un eco perdido entre los campos de maíz. Con voz melodiosa, empezó a cantar una canción olvidada, y su canto flotó como un conjuro sobre el silencio que había dominado la granja. El granjero millonario, un hombre acaudalado con cicatrices de vida en su rostro, la escuchaba en silencio, cautivado, como si el mundo a su alrededor se desvaneciera, dejando solo la claridad de su voz. No obstante, cuando la canción se desvaneció, el silencio se volvió aún más abrumador. Los ojos del granjero brillaban con curiosidad y miedo a partes iguales. ¿Qué había detrás de esa voz? ¿Por qué esa mujer había llegado a su puerta, descalza y cubierta de harapos? Su corazón latía de manera frenética, atrapado entre la compasión y la intriga. Una sombra oscura se cernía sobre la escena, recordándole que la noche no era simplemente un escenario de calma. A medida que la luna se alzaba en la oscuridad y la brisa traía consigo el eco de secretos olvidados, algo dentro de la granja comenzó a cambiar. La madera crujió más fuerte. Los maizales susurraron advertencias y una sensación inexplicable de peligro flotaba en el aire. La mendiga sonrió débilmente, como si conociera algo que el granjero no sabía, y un escalofrío recorrió su espalda. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás aquí, dale a me gusta. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Un instante de silencio y la tensión se volvió palpable. La historia apenas comenzaba, y el eco de la voz de la mendiga resonaría en la mente del granjero. ¿Qué verdad se esconde detrás de esa melodía perdida? ¿Qué destino uniría a estos dos seres tan diferentes? La respuesta estaba al borde de ser revelada. La tensión se hizo palpable cuando el silencio se volvió ensordecedor. La mendiga sonreía de una manera que hacía que el corazón del granjero palpitara. Pero de repente, un grito desgarrador rompió esa atmósfera tensa. El sonido provenía de la dirección del granero, un chillido que parecía salido de las profundidades del horror. El granjero se sobresaltó, la cabeza giró en dirección al ruido. Algo en su interior le decía que debía ir. Corrió hacia el granero,
la negrura de la noche envolviéndolo como una tela pesada. La luz de la luna apenas iluminaba su camino. El sudor en su frente no era solo por el frío. Al llegar a la puerta entreabierta, sus ojos se fijaron en la escena espantosa que se desenvolvía frente a él. La puerta estaba abierta, colgando de un hilo, y un resplandor extraño iluminaba el interior. Al entrar, el aire se volvió denso, casi opresivo. Allí, en medio de cajas de herramientas y sacos de maíz, encontró a su hija Clara desmayada en el suelo. Su rostro estaba pálido, con una expresión de terror congelada en sus labios. Al lado de ella, la mendiga estaba de pie, con las manos en alto, mientras una sombra oscura danzaba a su alrededor. Esa figura no era la mujer que había escuchado cantar. Algo había cambiado. ¡Clara!, gritó con desesperación, corriendo hacia ella. Su corazón latía con furia en su pecho, temiendo lo peor. La mendiga, sin embargo, no se movía. Solo sonreía con un aire de triunfo, una risa suave que hacía eco en las paredes del granero. Ella siempre fue el camino, susurró, como si estuviera hablando consigo misma. El granjero, incrédulo, se volvió hacia ella. ¿Qué te hice yo para esto? ¿Por qué, maldita seas? En ese momento, un viento gélido atravesó el lugar, como un susurro de muerte. Pero la mendiga solo sonrió. Su expresión era el retrato de un poder antiguo. Y fue entonces que la verdad lo golpeó. Por años había ignorado la leyenda que hablaba sobre un antiguo pacto, un precio que debía pagar por su riqueza. Había vendido su alma a cambio del éxito, y Clara era el precio que debía rendir. ¡No! ¡No puede ser verdad!, gritó, su voz transformándose en una súplica desesperada. La figura de la mendiga comenzó a desvanecerse, el eco de su risa resonando, mientras su figura se desdibujaba. Antes de desaparecer por completo, le lanzó una última mirada. La melodía nunca se olvida, granjero. La vida te ofrece un canto, pero no siempre es tuyo para llevar. El granjero retrocedió, el horror abrumándolo. Clara comenzó a despertar, parpadeando con confusión, pero él no podía concentrarse en ella. La realidad le golpeó con fuerza. Había llegado a un punto de no retorno. Su hija, su única alegría, estaba atrapada en un juego que jamás debía haber iniciado. Sintió un nudo en la garganta. Su mundo se desmoronaba. El riesgo, la ambición, ¿había valido la pena? ¿Era ese el legado que quería dejar? Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, un grito emergió de su pecho. Pero en ese momento se escuchó un sonido profundo, como un trueno. La tierra tembló y las luces comenzaron a parpadear. ¿Qué más tenía reservado el destino? ¿Qué maldición aún acechaba en las sombras de aquella granja? A medida que la desesperación se apoderaba de él, el granjero se dio cuenta de que la historia no había terminado. Todo apenas comenzaba. El granjero quedó paralizado, su corazón latiendo descontrolado mientras miraba a su hija, su mundo entero. Clara parpadeó, aún aturdida, pero su mirada se apresuró a buscar la puerta del granero. «Papá, ¿qué pasó?». Su voz era un susurro temeroso, como si el eco de la realidad que los rodeaba estaba calcando los límites de la locura. Sin embargo, el ambiente estaba cargado de una tensión que iba más allá de la confusión. La sombra oscura que había bailado alrededor de la mendiga ahora se movía a su alrededor, enfureciéndose como una tormenta. El granjero quería proteger a Clara, impedir que esa oscuridad la tocara. Su instinto paternal activado,
Dio un paso hacia ella, pero la figura de la mendiga, ahora completamente desvanecida, dejó un vacío que lo dejó helado. Fue entonces que un estruendo sacudió el granero, resonando como un trueno. Las paredes comenzaron a temblar, los sacos de maíz cayeron al suelo, como si un monstruo invisible los hubiera golpeado. El aire se volvió punzante, lleno de un viento extraño que ululaba, trayendo consigo ecos de risas lejanas y lamentos angustiosos. El granjero sintió que la tierra bajo sus pies temblaba. «Clara, sal de aquí», gritó, su voz resonando en la oscuridad. Al girar, el granero se iluminó de nuevo, y lo que vio lo dejó sin aliento. En el centro del espacio, la sombra tomó forma, una figura familiar para él. Era su madre. La mujer que había creído muerta hace años, su figura se recortaba contra la luz difusa. Su rostro había perdido la ternura que recordaba, y en su lugar habían brotado rasgos de furia. «Tú», gritó, incapaz de articular más, «tú no deberías estar aquí». «¿Y tú, hijo, deberías estar aquí?» La voz de su madre era un eco helado, cargada de decepción y dolor. «Te ofrecí todo, y a cambio olvidaste quién eres. Olvidaste lo que realmente significa la riqueza». La cruel realidad lo golpeó de nuevo. No era solo una maldición, era su familia, un legado de sombras que se alzaba desde su infancia. Todo lo que había creído, todo lo que había ansiado, estaba conectando en una red de traición. Clara retrocedió, las lágrimas fluyendo por sus mejillas. «¿Es verdad, papá? Tú has hecho un trato con ella?» Su voz temblaba, la decepción atravesando su inocencia. «No, Clara, te prometo que...» Su voz se ahogó, incapaz de continuar. La imagen de su madre aumentaba con cada palabra, girando a su alrededor, llenando el espacio con un poder devastador. Se sintió atrapado, como si la oscuridad lo reclamara. La sombra de su madre y la mendiga se fundieron, una carcajada resonante que retumbó en sus oídos. «Siempre fuiste el elegido, el que arrastró a la familia a la ruina». Las palabras de su madre atravesaron su ser, como cuchillos afilados. «Clara no es solo tu hija, es tu deber, es el cobro de tu ambición». Un grito desgarrador salió de su pecho. «¡No! ¡No puede ser así!» Pero era un eco contra la tempestad. La figura se inclinó hacia su hija, como si buscara conectar un hilo entre los destinos, crear un lazo oscuro. En ese momento, la tierra tembló de nuevo, y el granjero sintió la desesperación invadir su alma. La verdad, tan dolorosa y cruda, se cernía sobre él. Lo último que vio fue la mirada de Clara, cubierta de confusión y miedo. La oscuridad comenzó a cerrarse a su alrededor. «¡Papá! ¡No! ¡No dejes que me lleven!» Su grito resonó mientras el viento bramaba. La escena se oscureció, y en medio de aquel caos ensordecedor, el granjero entendió la aterradora realidad. La entrega de su alma no era solo hacia la riqueza, sino hacia una historia que nunca fue suya. El granero se llenó de sombras. El eco del miedo estaba en el aire, y las preguntas retumbaban en su mente. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar por lo que amaba? ¿Y si la verdadera lucha apenas comenzaba? Mientras la oscuridad lo devoraba, una sensación de inquietud se apoderó de él. Aquel canto olvidado de la mendiga volvería a resonar, y con él una verdad que cambiaría todo. El granero se llenó de sombras. El eco del miedo estaba en el aire, y las preguntas retumbaban en su mente. ¿Qué he hecho? Era un susurro, pero se tornó en grito en su pecho. La figura de su madre, tan familiar y al mismo tiempo tan amenazante, seguía allí,
proyectando una sombra que envolvía a Clara. ¡Mamá!, exclamó el granjero, pero su voz no era más que un eco triste. La sombra de su madre parecía crecer, absorbiendo la luz a su alrededor. Cada palabra que había pronunciado, cada decisión, se alzaban como fantasmas en su mente. Clara, aún confundida, dio un paso atrás, su mirada llena de temor. ¿Por qué, papá? ¿Por qué? No podía soportar verla así, su pequeña hija perdida en un caos que no podía comprender. Pero eso no era lo más aterrador. La sombra de su madre fue, moviéndose, desenredando la oscuridad. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, todo se volvió un torbellino frenético. La figura que antes era su madre empezó a desmoronarse, como arena entre los dedos. Pero en lugar de desaparecer, emergió otra criatura, una figura alta y oscura, con ojos que brillaban como brasas. Una risa retumbante llenó el granero, un sonido que parecía salir de las paredes mismas. «Bienvenido de nuevo, viejo amigo», exclamó el ser, su voz profunda navegando en el aire. El granjero sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Una ola de horror le atravesó el cuerpo. «¿Qué? ¿Quién eres?», tartamudeó, su voz rasposa, atrapada entre el miedo y la incredulidad. «Soy el verdadero dueño de este lugar», dijo la criatura, con una sonrisa que revelaba dientes afilados. «Tu madre y la mendiga son solo piezas de un juego, y tú, querido granjero, eres el protagonista». La verdad le cayó como un tonificante balde de agua helada. Esa no era su madre. Era un engaño, un monstruo que había estado manipulando sus recuerdos y sus miedos. Su corazón se hundió al comprender que había sido un títere en un juego siniestro. «Y Clara es la pieza más valiosa», continuó la criatura. «Cada ambición tiene su precio, y tu riqueza es solo una ilusión. Ahora puedes elegir, perder a tu hija o pagar». «No», gritó el granjero, saliendo de su trance. Se lanzó hacia Clara, pero ella retrocedió, congelada por el terror. Ella también vio al monstruo. «¡Papá!», gritó, los ojos llenos de dolor y negación. En ese momento, todo se iluminó. La luz del granero se volvió cegadora y el aire se volvió pesado. El monstruo estalló en una risa desgarradora, haciendo temblar las paredes. «Te lo advertí, la melodía nunca se olvida. Pero ahora, ¿serás tú quien pague el precio? ¿O quizás Clara lo hará en tu lugar?» El granjero sintió su corazón hundirse. «No, yo no voy a dejar que esto pase». Empujó hacia adelante, pero el monstruo era implacable. Se abalanzó sobre él, sus brazos se extendieron como sombras hambrientas. Pero entonces pasó algo inesperado. Clara, aún paralizada, levantó una mano, y en un instante todo cambió. La luz estalló de su piel, envolviendo a todos en un destello que hizo temblar el granero. El monstruo se detuvo. Su risa se cortó en un grito agudo. «¿Qué has hecho, criatura?». La luz continuó expandiéndose, y en el centro de todo, Clara comenzó a moverse, su rostro ahora iluminado por una serenidad que la había eludido. «Soy más fuerte de lo que pensaste», su voz resonaba, y con cada palabra la sombra se debilitaba. El granjero dio un paso atrás, parpadeando entre la confusión y la revelación. Clara no era solo su hija. Ella tenía poder, algo que nunca había entendido hasta ese momento. El monstruo, debilitado, rugió con furia, pero la luz de Clara era como un fuego que consumía la oscuridad. «¿Qué se supone que significa esto?», preguntó el granjero, sintiendo un nudo en su garganta. «¿Qué eres, Clara?». La figura se tambaleó, y Clara se volvió hacia él,
una expresión de determinación iluminando su rostro. Papá, el legado que creías que era tuyo, también es mío. Y con esas palabras, el granero se llenó de un nuevo sonido, el canto de la mendiga, resonando de nuevo, pero esta vez mezclado con la feroz riqueza del poder de Clara. La luz se intensificó, como si la granja misma estuviera eligiendo un nuevo camino. El granjero se preguntó si realmente conocía a su hija. ¿Qué otras verdades se habían ocultado? ¿Qué destino aguardaba a ambos? El granero brillaba con la luz de Clara, un destello de esperanza en medio del caos. El monstruo retrocedió, pero la tensión estaba en el aire, como un hilo que amenazaba con romperse. La risa aterradora se desvanecía, y en su lugar una intensidad nueva llenaba el espacio. Clara parecía más fuerte, más segura. «¡Soy capaz de detenerlo!», gritó con fervor, su voz resonando en cada rincón. Pero el granjero, abrumado por el miedo, le lanzó una mirada de advertencia. «Ten cuidado». «¡Clara!». Entonces, de repente, un vibrante estruendo sacudió el granero, como si la tierra misma estuviera gritando. Todo se tornó borroso. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, creando un torbellino de oscuridad. El rostro del monstruo se oscureció. Sus ojos ardieron con furia. «¿Qué me has hecho, niña? No debes interferir». La luz de Clara creció, pero en un parpadeo todo se detuvo. El silencio se tornó ensordecedor, y en medio de esa calma inusual, una voz profunda emergió de la oscuridad. «¡Basta!». La figura del monstruo se detuvo, su risa interrumpida. Pero entonces de esa misma oscuridad emergió una forma inesperada. Era otra figura, pero esta vez familiar. Era Clara, pero no como la había visto antes. Su rostro llevaba una mezcla de poder y conocimiento, como si dos almas brillaran en su interior. ¿Qué está pasando?», tartamudeó el granjero, sintiendo un nudo en su garganta. La Clara que conocía, su hija, parecía desvanecerse en la sombra que ahora la rodeaba. La nueva figura sonrió, pero había algo luminoso en esa alegría. «He estado aquí todo el tiempo, papá. Solo necesitaba despertar». El granjero se tambaleó, como si se le hubiese cortado el aliento. «¿Despertar a qué? ¿A quién te has convertido?». La angustia se apoderó de su pecho, mientras Clara comenzaba a brillar con una energía palpable. Era un espectáculo devastador. Las luces luchaban contra la sombra y el terror se extendía en círculos alrededor de ellos. «Es dicho que siempre hay un precio a pagar, y yo he decidido pagarlo», reveló Clara, su voz suave pero firme. «Tu ambición, tus deseos, me han llevado a este momento. Soy más que solo tu hija. Soy la herencia de una historia antigua, una historia que jamás debí iniciar». El monstruo, ahora temeroso, dio un paso atrás. «No puede ser», murmuró, mientras la confusión se reflejaba en su claro. La revelación lo golpeó como una tormenta. El granjero sintió un frío helado en su corazón. «¿Qué significa eso, Clara? ¿De qué hablas?». «Significa que el ciclo no termina aquí. Siempre he sentido algo dentro de mí, algo que me conecta con este lugar, con la maldición de nuestra familia. Soy la clave para romperla». La mirada de Clara brillaba con un fuego que el granjero nunca había visto antes. Era como si algo más la estuviera guiando, un poder olvidado que emergía de las sombras. «¡No!», gritó el granjero, temiendo lo que escuchaba. «No puedo permitir que esto pase. No quiero que pagues el precio de mis errores». Pero las palabras que le salían de los labios sonaban vacías, carentes de fuerza. La figura del monstruo
Parecía tambalearse, perdido entre la desesperación y la ira. No lo permitas. No puedes dejar que esto pase. El terror estaba escrito en su rostro, y en ese instante las cosas se tornaron aún más caóticas. Clara, con su energía creciente, comenzó a volverse una antorcha brillante, iluminando el granero como nunca antes. He tomado la decisión. No seré tu sacrificio, seré tu salvación, declaró con voz firme, mientras el granjero sentía que su corazón se detenía. Pero antes de que pudiera responder, la realidad se resquebrajó a su alrededor. Un estallido de luz oscura llenó el aire, y el grito de Clara resonó en su mente. «¡Papá, adiós!». La oscuridad la tragó en un susurro, y el granjero, paralizado por el horror, vio cómo su hija desaparecía. Una risa cruel emergió del monstruo en medio de las sombras. «La has perdido, granjero. Ella ya no te pertenece». La confusión le dejó un sudor frío corriendo por su espalda. Todo se tornó negro de repente. «Clara, ¿qué has hecho?». La desesperación llenó su pecho, mientras las sombras llenaban cada rincón, reclamando su legado. Con un golpe de realidad, el granjero se dio cuenta de algo aterrador. Todo lo que había creído sobre su hija, su hogar y hasta su fortuna se desmoronaba en un torbellino de dudas. «¿Quién era realmente Clara?», murmuró, mientras una nueva ola de terror lo envuelto. La luz se extinguió en la oscuridad de la granja, dejando solo ecos de risas lejanas. El verdadero juego apenas comenzaba. La oscuridad envelopó el granero en un silencio abrumador. El granjero se encontraba paralizado, su corazón golpeando en su pecho como un tambor desbocado. Las sombras giraban a su alrededor, absorbiendo la luz de Clara y transformándola en un eco lejano. Ella, rodeada de energía, parecía una estrella a punto de estallar, pero algo dentro de él gritaba que esta no era la solución. «¡Clara!». La voz del granjero resonó en la penumbra, pero se sentía como un susurro perdido entre gritos. Un nudo ardiente en su garganta casi le robó el aliento. No podía dejar que la oscuridad la atrapara. Intentó avanzar hacia ella, pero una fuerza invisible lo mantenía en su lugar. Entonces un grito desgarrador sacudió el aire. No era el de Clara, sino un eco familiar. «¡Papá!». La voz lo atravesó como una cuchillada, y sus ojos se abrieron de par en par. Era la voz de su fallecida esposa. El dolor tomó forma en su pecho. «Tú no debiste involucrarte con ellos. Debías protegerla». La niebla espesa de la oscuridad comenzó a despejarse lentamente, revelando figuras ocultas en la penumbra. Una a una, las sombras se transformaron. La mendiga apareció de nuevo, no como un espectro endeble, sino en su forma plena, con una sonrisa que transmitía un siniestro poder. Tras ella, la figura de su madre, arraigada en una furia palpable. Ambas estaban ahí, y su mirada era un rayo que iluminaba el caos. «Lo que buscas no siempre es lo que deseas», dijo la mendiga con voz suave pero firme. «A veces el verdadero sacrificio se oculta en lo que más amas». El granjero sintió un escalofrío recorrer su ser. La idea de perder a Clara, de que ella fuera el verdadero precio de su ambición, lo atrapaba como un animal enjaulado. Pero ¿y si existía algo más? «Escúchame, hijo». La voz de su madre era una mezcla de amor y reproche. «Tú has estado ciego. Tu deseo de riqueza me costó a mí. Y ahora Clara está aquí para pagar la cuenta». El granjero temblaba. «No, no puede ser. No puedo permitir que lo haga». Sus palabras se ahogaron en la confusión de la atmósfera. Pero en un giro sorprendente, la luz que emanaba de Clara comenzó a estabilizarse, y esa destaca energía se volvió un remolino cegador. «¡Detente!», gritó el monstruo, su forma distorsionándose.
Mientras su furia se exacerbaba, el aire se llenó de un ruido atronador, como si el mismo cielo estuviera a punto de romperse. Entonces, un estallido de luz blanca iluminó el granero y todo se tornó borroso. De repente, la tormenta se apaciguó. El granjero parpadeó y ante él, Clara se encontraba de pie, pero había algo extraño en su mirada. Retrocedió. Sus manos temblaban mientras miraba a su hija. ¿Qué eres?, preguntó, su voz temblando con miedo. Pero antes de que ella pudiera responder, Clara se volvió hacia la mendiga y su madre, sonriendo con una tranquilidad inquietante. El brillo a su alrededor disminuyó, dejando un silencio incómodo. Todo este tiempo he esperado, Clara reveló, pero no era la misma voz que conocía. Su tono estaba lleno de una sabiduría perturbadora, como si estuviera hablando desde un lugar lejano. No solo soy el sacrificio, soy parte de esta historia. El legado no solo es de ustedes, es mío. El granjero sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Pero, ¿qué significa esto? Los ojos de Clara destellaban como llamas. He despertado algo que existe dentro de mí, algo antiguo que mi madre trató de ocultar. Ella, como tú, ha estado ciega, pero yo no. Y al pronunciar esas palabras, un torrente de poder se liberó de Clara, y las sombras comenzaron a retorcerse en su lugar, atrapando a la mendiga y a su madre en un torbellino. El granjero sintió su corazón hundirse al ver cómo las dos figuras se debatían entre la luz y la oscuridad. «Clara, no, no puedes hacer esto», gritó al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, pero su voz quedó ahogada por el estruendo del caos. Fue en ese instante que todo se desvaneció. Clara desapareció en un destello de luz, y el granero quedó en silencio. El granjero, aún en shock, se encontró solo entre sombras. Había perdido a su hija, y en su lugar, la verdad espantosa se apoderaba de su mente. Tal vez nunca había sabido quién era realmente Clara. Tal vez la verdadera historia apenas empezaba. Y mientras el viento aullaba, la desesperación se aferró a su garganta. ¿Quién era realmente su hija? ¿Y qué había despertado en ella que no podría ser detenido? La pregunta retumbaba en su mente como un eco sin fin. El granero quedó en silencio. La luz que había brillado intensamente con el poder de Clara se desvaneció, y con ella la esperanza del granjero. Se sintió atrapado en la penumbra. Las sombras lo rodeaban y sus pensamientos se aceleraban. ¿Qué había pasado realmente? ¿Dónde estaba su hija? Su corazón latía con fuerza, lleno de una ansiedad insoportable. «¡Clara!», gritó, el eco de su voz resonando en la oscuridad vacía. No había respuesta, solo el susurro del viento que se colaba por las rendijas de la puerta entreabierta. La desesperación lo inundó. Se sentía como un náufrago en un mar de sombras, luchando por aferrarse a cualquier indicio de luz. Pero cuando estaba a punto de darse por vencido, una extraña chispa de luz empezó a surgir de las tinieblas, como una luciérnaga solitaria en la noche. Curioso se acercó, el pulso acelerado y la piel erizada. La luz creció en intensidad y en un instante apareció de nuevo la figura de Clara. Pero no era la misma Clara que conocía. Sus ojos brillaban como llamas, y había una fuerza en su postura que lo dejó sin aliento. «Papá, soy yo», dijo, pero su voz resonaba con un eco que amplificaba el miedo en su pecho. «He encontrado el camino. Este es el momento».
Justo cuando pensaba que todo estaba bien, el granjero sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Qué te ha pasado, hija? ¿Qué es esto? Su corazón se detuvo al escuchar eso. Esa no era la voz temerosa de su niña. Era un tono autoritario, como si algo más hablara a través de ella. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era un sonido de horror, como el chirrido de una puerta chirriante. El granjero giró en seco, horrorizado al ver que el monstruo que había enfrentado antes había regresado, ahora más poderoso y enojado. «No tuviste que interferir, pequeña», bramó, su voz resonando en la penumbra. La oscuridad tembló a su alrededor, y el granero vibró bajo la tensión. «¡Fuera de aquí, monstruo!», Clara gritó, pero su expresión denunciaba que había algo más. «La maldición no te pertenece a ti». Los ojos del monstruo chispotearon, y el granjero sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, mientras la oscuridad se deslizaba como serpientes a su alrededor. «Eres más poderosa de lo que pensabas, niña, pero eso solo indica el valor del sacrificio». El granjero sintió un frío helado en su piel. ¿Sacrificio? ¿Qué sacrificio? La mirada de Clara se ensombreció. «El mismo que tu ambición. Todo tiene un precio, y tú eres el verdadero costo». En ese momento, todo comenzó a girar. Clara retrocedió, y la luz que había irradiado se tornó en sombras oscuras que se arremolinaron a su alrededor. «¿Qué significa esto?», preguntó él, aterrorizado por la verdad que ya empezaba a comprender. De repente, un relámpago iluminó el granero, y en la luz algo aún más aterrador apareció. La verdadera forma del monstruo salía a la luz, revelando no solo la figura grotesca, sino también rasgos conocidos. El granjero tragó saliva. «¿Eres tú? No, no puede ser». La revelación lo golpeó como un mazo. Ante él, en la forma del monstruo, se erguía la figura de su difunta esposa. Sus ojos ardían con una intensidad inhumana. Un legado que nunca debería haberse despertado. «Todo esto comenzó contigo, granjero». Su mente se aturdió. El horror llenó su pecho, y la fría verdad se adhirió a su corazón. «Clara, no, deja de hacer esto». Pero ya era tarde. Las sombras la rodearon, y en ese momento quedó claro todo lo que había creído acerca de su vida, su riqueza, incluso su familia. Era solo una parte de un juego más grande que él jamás había comprendido. La oscuridad devoró el granero, y una última risa resonó, retumbando en sus oídos. «¿Quién es realmente la víctima aquí, granjero? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? ¿Qué parte del legado asumirás?». Y así el granjero se sintió caer, atrapado entre los ecos del pasado y un futuro incierto. La historia había cambiado, y con ella su vida y la de Clara. Todo lo que sabía estaba en duda, y la pregunta flotaba, aterradora y abrumadora. ¿Podría salvar a su hija de la sombra que él mismo había creado? La oscuridad se arrastraba por el granero, envolviendo todo en un silencio escalofriante. El granjero, paralizado por el horror, miraba a su hija, que brillaba con una luz extraña. «Clara, ¿qué has hecho?». La pregunta se convertía en una súplica, resonando en la penumbra. Su corazón latía con fuerza, sintiendo el peso de una verdad aterradora. El monstruo, adoptando la forma de su esposa, parecía alimentarse del miedo que emanaba. «Tu avaricia ha traído esto aquí, hijo. Y Clara es el precio». Una risa siniestra resonó, levantando polvo y ecos del pasado. «Vas a perderla, a menos que acepteslo». «¿Qué eres?». La boca del granjero se secó. «No, no puede ser».
pero una parte de él sabía que había algo más. En un instante, las sombras comenzaron a girar y el aire se volvió irrespirable. Aquella luz que emanaba de Clara parecía debilitarla, y el monstruo sonrió confiado. No puedes protegerla. El destino ya está escrito. Mamá, déjala en paz. Clara gritó, pero su voz no era la misma. Había un eco, un tono de determinación que el granjero nunca había escuchado. Y en ese instante de vulnerabilidad, algo cambió. La luz de Clara chocó con la oscuridad, creando una explosión de energía que hizo temblar las paredes del granero. Un resplandor cegador. Iluminó toda la granja. El monstruo retrocedió y ante el granjero, la figura de Clara se alzó. Pero no era solo ella. Eran cientos de luces brillantes que danzaban a su alrededor. Espíritus, sombras de aquellos que habían estado atrapados por la misma ambición, se manifestaban detrás de su hija. Por favor, no lo entiendes, suplicó la figura de su madre, ahora atrapada entre las sombras. No era mi deseo, pero nuestra historia no ha terminado. ¿Qué es esto? El granjero miraba a su hija, que parecía conectar con esas almas errantes. La energía que la rodeaba iluminaba el granero, destellos de esperanza entre las tinieblas. Pero la verdad había sido despiadada. Las sombras eran el resultado de su propio egoísmo. En medio del caos, Clara miró a su padre. Óigame, todos somos parte de esto. La maldición se alimenta de nosotros, pero podemos liberarnos. Pero antes de que pudiera terminar, una figura cenicienta emergió de la oscuridad. Era un viejo conocido, un antiguo amigo del granjero, desaparecido durante años, consumido por un deseo desmedido de fortuna. Hoy por fin los ciclos se rompen, dijo, con una voz que reverberaba en el aire. El granjero sintió la traición aplastante. No, no puede ser. La confusión lo invadió. Lo es, continuó el amigo. La riqueza nunca fue simplemente dinero. Fue un pacto entre nosotros. Cada deseo cumplido tiene un costo, un sacrificio. Y hoy es el turno de tu hija. Un grito desgarrador salió de los labios de Clara. ¡No! Comenzó a tipilar, como una vela ante el viento. Papá, debo hacer esto. No, Clara, no lo harás, gritó el granjero, sintiendo el nudo en su garganta. Pero en ese momento, su hija sonrió con una calma inquietante. Es mi elección. La historia no tiene por qué repetirse. Un estallido resonó, y fue como si el tiempo se detuviera. Manos etéreas se elevaron alrededor de Clara, atrapándola en un abrazo ardiente. El granjero extendió su mano, pero todo se desvaneció en una explosión de luz, cuando la claridad regresó. El granero estaba en silencio. Clara había desaparecido. En su lugar solo quedaba un eco. ¿Qué he hecho? El granjero sintió que se le rompía el corazón, y una sensación helada comenzó a extenderse en su pecho. Ahí, solo en la penumbra, supo que todo había cambiado. Su ambición no había solo conducido a su caída, sino a la de su hija. ¿Sería este el fin de su historia o el comienzo de una nueva maldición? La habitación se llenó de reverberaciones oscuras. ¿Quién era realmente su hija? ¿Qué futuro lo aguardaba? Una pregunta flotaba en el aire. ¿Podría encontrarla antes de que fuera demasiado tarde? El granero quedó en silencio. La luz, que había brillado intensamente con el poder de Clara, se desvaneció, y con ella la esperanza del granjero. Se sintió atrapado en la penumbra. Las sombras lo rodeaban y sus pensamientos se aceleraban. ¿Qué había pasado realmente? ¿Dónde estaba su hija? Su corazón latía con fuerza, lleno de una ansiedad insoportable. ¡Clara!, gritó, el eco de su voz resonando en la oscuridad vacía. No había respuesta.
Solo el susurro del viento que se colaba por las rendijas de la puerta entreabierta. La desesperación lo inundó. Se sentía como un náufrago en un mar de sombras, luchando por aferrarse a cualquier indicio de luz. Mientras su mente giraba en un torbellino de pensamientos, una corriente de aire helado recorrió el granero. Tablas de madera comenzaron a crujir, y el peso de la soledad se sentía como una losa en su pecho. De repente, un destello de luz emergió del centro del granero. Sus ojos se abrieron como platos mientras contemplaba un vórtice de energía brillando ante él. Clara, murmuró, y en un instante la luz se dispersó, revelando un holograma de Smija. Pero no era el reflejo de la Clara que conocía. Su rostro era duro. Sus ojos destellaban algo oscuro. Una sombra de duda cruzó su mente. «Papá», dijo Clara, su voz resonando con una cualidad casi extraterrestre. «Tu ambición ha tenido un precio, y ahora algo ha despertado». Antes de que pudiera responder, el granero tembló de nuevo. Las paredes vibraban y un murmullo sobrenatural llenó el aire. De las sombras apareció una figura familiar, su madre. Pero había algo más en su rostro, un brillo siniestro y un destello de poder que no había visto antes. «¿Qué está pasando?», preguntó el granjero, sintiendo un nudo en la garganta. La figura de su madre sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Has llegado demasiado lejos, hijo. Clara no es simplemente tu hija. Vive en ella un poder antiguo que hemos ignorado por años». El granjero se sintió desmoronarse. ¿Qué estaba diciendo? No, no puede ser. Se encontró temblando, incapaz de sostener la pesada realidad. Ella es solo una niña. ¡Qué poder antiguo! La sombra en el rostro de su madre se tornó más oscura mientras gesticulaba hacia Clara. «Eres tú quien ha desencadenado esta transformación. Su luz es más que lo que imaginas. Clara es la heredera de un pacto que hiciste, uno que promete que su sangre debe ser sacrificada para mantener nuestra fortuna». El corazón del granjero se detuvo. No, no puede ser verdad. Yo no sabía. La risa del monstruo, el reflejo de su esposa, resonó como un trueno. El conocimiento se nos oculta hasta que es demasiado tarde. Ahora, Clara debe elegir, o tú o su destino. En un giro impactante, la luz del holograma se desvaneció y Clara apareció de nuevo, pero esta vez con una expresión de desafío en su rostro. «No soy solo el sacrificio, papá. Soy el que debe romper este ciclo. No me sacrificaré por tus errores». Antes de que pudiera articular una respuesta, un estallido resonó en el aire. Un nuevo poder surgió de Clara, impulsado por una energía oscura que lo empujó hacia atrás. Las sombras tomaron forma, y el granjero comprendió horrorizado que se estaba formando un portal. «¡Clara! ¡No!», gritó, mientras la energía oscura se apoderaba de ella. Pero ya era demasiado tarde. El portal se tragó a Clara y a la figura de su madre, dejando al granjero solo y temblando. En el silencio que siguió, un escalofrío recorrió su espalda. Mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder, escuchó un murmullo en la penumbra. Palabras antiguas que parecían nacer del aire mismo. «La sangre llama a la sangre». Y entonces comprendió. La maldición no era solo sobre la riqueza, era un ciclo interminable de traiciones y sacrificios. Ahora, su hija estaba atrapada en un juego que él había creado. La pregunta resonó en su mente, apremiante. ¿Podría salvarla antes de que fuera demasiado tarde?
o también se convertiría en una pieza más en este macabro tablero de sombras. El granero estaba sumido en un silencio espectral. El granjero, temblando de angustia, miraba la oscuridad en busca de respuestas. Su corazón palpitaba con fuerza mientras un eco del pasado resonaba en su mente. ¿Clara? Su voz temblaba, pero no hubo respuesta. Solo el susurro helado del viento atravesando las tablas desgastadas. De repente, un destello iluminó el espacio. Clara apareció nuevamente, esta vez con una luz resplandeciente que la rodeaba, pero su expresión era seria, casi desafiante. «Papá, hay que romper este ciclo». Su voz sonaba diferente, más poderosa, como si ella misma hubiera despertado un antiguo poder. ¿Romper qué ciclo? El granjero sintió que el aire se espesaba a su alrededor. La desesperación, como un nudo en su garganta. «Tú no tienes que hacer esto». La figura de su esposa, aún atrapada en la sombra que el monstruo había proyectado, sonrió con malevolencia. «Eres el que ha empujado a tu hija a esto. La avaricia siempre tiene un precio, y Clara es el sacrificio». «No, no te la llevarás», gritó el granjero, el miedo saturando su voz. Pero Clara, con determinación en su rostro, se dirigió hacia la sombra. «No estoy aquí para hacer un sacrificio. Estoy aquí para liberarte de esto». Los ojos del granjero se agrandaron. «Clara, no te acerques». Un torbellino de energía comenzó a girar a su alrededor. Las sombras se arremolinaban, formando un oscuro vórtice que amenazaba con engullirlo todo. Clara levantó sus manos, y la luz que emanaba de su ser se volvió más intensa. «Necesito que confíes en mí. Dame fuerza». El granjero sintió como si el tiempo se detuviera. El miedo y la impotencia lo invadieron, pero en el fondo había un destello de esperanza. «Sé fuerte, hija. No te rindas». Mientras las sombras intentaban atraparla, Clara gritó con toda su fuerza, un grito que resonó como un himno. «La herencia no será el sacrificio. Romperemos la maldición». La luz estalló con una energía deslumbrante, y el vórtice comenzó a desvanecerse. La risa cruel del monstruo se ahogó en un grito de desesperación, su figura desvaneciéndose mientras el granero vibraba. «No, esto no puede ser». El granjero se sintió inundado de alivio, pero no podía dejar de temer por su hija. Clara se volvió hacia él. «Papá, esto no ha terminado, pero ahora somos más fuertes juntos». En ese momento, una conexión creciente llenó el aire. El amor, el sacrificio, la esperanza. Todo lo que había unido a sus almas se volvió tangible. La oscuridad se disipó y el granero, desgastado, pero ahora resplandeciente, brillaba con una luz renovada. El granjero abrazó a Clara con ternura. «Te encontré, no te dejaré ir nunca más». Un susurro de paz llenó el espacio cuando la sombra del monstruo finalmente desapareció por completo. Pero la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Deberían permanecer allí, reconstruyendo los fragmentos de su historia, o enfrentarse a lo que vendría? Con el viento soplando suavemente a su alrededor, una nueva aventura se perfilaba en el horizonte. Mientras miraban hacia el futuro, el granjero sintió que la historia apenas comenzaba y que juntos podrían afrontar lo que viniera. Y tú, lector, no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber esta conclusión. Este es el momento para mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad.
Si te gustan las historias sobre agricultores, sobre la vida cotidiana en la granja, y quieres saber qué sucede realmente en la vida diaria de los agricultores más grandes del mundo, las historias ocultas de los dueños más ricos y los secretos de las campesinas que los medios no revelan, echa un vistazo a nuestro libro virtual con las historias más famosas y secretas de la granja. Haz clic en el primer enlace de los comentarios del video y consigue el tuyo ahora. Tienes que ver esto ahora.